Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad. Oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Esta noche nos comparte el mensaje nuestro hermano Felipe Wilson, por lo cual, hermano Felipe, te dejo el lugar para que nos compartas el mensaje. Dios te bendiga. Dale, gracias, Neri. Muchas gracias. Bueno, deme un segundo que habilito algo acá. Ok. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Buenísimo. Es raro estar en esta posición, habiendo transcurrido varias reuniones en donde era yo quien estaba escuchando el mensaje. De cierto, debe ser extraño para más de uno ver a alguien desconocido ahora. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Felipe Wilson. Yo soy originalmente nacido en Colombia, pero radico en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, hace muchos años, bastantes ya. Y ha sido una bendición para mí el poder estar acá, pero también ha sido una bendición el poder conocerles, el poder tener estos tiempos de interacción con Hub, con todo lo que representa también, porque en realidad la labor que están haciendo realmente es para destacar, principalmente porque es para gloria de nuestro Dios, pero también porque ayuda a, de alguna manera, sobrellevar esta situación complicada que el mundo entero está viviendo. Pero la idea no es hablar tanto de estas cosas, sino centrarnos en un tema que para nosotros va a ser también de interés. Y está basado en una de las cartas que quizás, es mi percepción, que quizás es una de las que se les pasa por alto, ¿sí? Justamente por el lugar en donde está ubicada, por las pocas referencias que quizás se tenga, o tan simple y sencillamente por el nombre, porque es un nombre que con el tiempo y en las diferentes culturas ha recibido estigmas, y es la carta de Judas. Cuando hablamos acerca de la carta de Judas, se nos viene a la mente el apóstol, y se nos viene a la mente principalmente el apóstol que traicionó a Jesús. Pero valga hacer la aclaración de que no es él quien redacta la carta de la que vamos a estar hablando en esta oportunidad, sino que vamos a hablar acerca de otro personaje llamado también Judas, que entre otras particularidades tiene una familiaridad con Jacobo o con Santiago, otro de los autores del canon bíblico, y también con el Señor Jesucristo. ¿Por qué hablar acerca de Judas? ¿Qué tiene de interesante una carta que nada más comprende un solo capítulo y está ubicada justo antes del Apocalipsis? Es como que podemos agarrar nuestra Biblia y empezar a agarrar carta por carta. Vamos pasando. Y antes de llegar a Apocalipsis, acá hay una. Bueno, quizás no es tan importante. Nada en la escritura se le resta importancia. Y en definitiva, la carta de Judas tiene esa particularidad. Tiene principios que realmente nos ayudan para entender cuál es el verdadero propósito de Dios para la humanidad, pero también se centra en algunos detalles que dentro de nuestra vida como cristianos está bueno destacar y tener presentes para justamente vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Voy a compartirles una
diapositiva. A ver, un segundo. A ver, creo que no es esta. Ok, ¿se puede ver bien? ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Entonces, como les decía, vamos a estar hablando acerca de nuestro personaje ilustre, Judas, y acerca de 5 principios que podemos rescatar dentro de la carta que él ha redactado. Primeramente vamos a situarnos un poquito en lo que es el contexto histórico, literario y cultural. Cuando mencionamos acerca de Judas y lo que él habla y la situación en la que se encontraban aquel entonces, podemos darnos cuenta de algunas particularidades. Una de ellas es el hecho de que Judas es un hombre bastante apegado a la ley judía. Es un hombre que creció con un conocimiento acerca de la ley judía muy a profundidad, y es justamente en el desarrollo de esta carta en donde vamos a tener algunos detalles específicos sobre esto. No solamente podemos notar que es alguien muy, muy apegado al judaísmo, sino también vamos a darnos cuenta de que va a hacer mención de algunas obras que no son precisamente parte del canon bíblico. Podemos destacar entre ellas el libro de Enoc, es una de las citas que realiza el autor. Y hay otras en donde no se tiene realmente una certeza de que realmente estén radicadas en determinadas obras. Es el caso de lo que menciona acerca de la batalla entre Satanás y el arcángel Miguel. Eh, por lo general, por tradición, se considera que están contenidos esta información en los manuscritos de la Asunción de Moisés, pero, vuelvo e insisto, no se tiene una verdadera certeza acerca de esto. Lo que también vamos a ver un poco es cómo Judas tiene una posición bastante firme por la situación actual. Él en el versículo 3 va a mencionar acerca de que él tiene la necesidad de hablar, pero que más allá de querer hablar acerca de la salvación, es importante, está anteponiendo un tema más importante todavía, y es el contender ardientemente por la fe. Esto también vamos a estarlo desarrollando de a poco. Ok, entonces, para seguir, algunos de los puntos que vamos a considerar tienen que ver más que nada con una aplicación práctica. Si nosotros nos dedicásemos a estudiar la carta a profundidad, teniendo en cuenta cada uno de los detalles, cada palabra, cada verso, nos llevaría realmente mucho más tiempo. Y la idea no es agobiarlos con un estudio exegético a mucha profundidad, sino destacar algunos principios prácticos que, así como eran aplicables en aquel entonces, nos van a ser de mucha ayuda para nuestra realidad y para nuestra actualidad. Entonces, el primero de ellos va a ser el hecho de que nosotros podamos abrazar nuestra verdadera identidad en Cristo. Dice el texto, como lo pueden ver allí, lo siguiente: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Por qué insistimos con el tema de la identificación con Cristo? Cuando nosotros decidimos seguirle, cuando nosotros decidimos sumergirnos en las aguas del bautismo y hacernos partícipes de la salvación que Él nos brinda, no solamente estamos adquiriendo la membresía oficial a su cuerpo, a su familia, a su iglesia,
sino que conjuntamente estamos adquiriendo el don del Espíritu Santo y estamos recibiendo el perdón de nuestros pecados. Eso ya marca algunas cuestiones bien importantes. Una de ellas es que si nosotros lo aceptamos, nos identificamos con Él y estamos dispuestos a seguirle, estamos dispuestos a transitar por el camino que Él ha dispuesto para nosotros. No solamente que estamos dispuestos a transitar por este caminar, sino que además de ello, nosotros vamos a representarlo. Cuando se habla acerca de que una persona representa a otra, hace una representación en carácter de una designación, por ejemplo, un embajador, un canciller, como se le conocen a los ministros de Relaciones Exteriores generalmente, hablamos de que esa persona está representando a la totalidad de su país en las relaciones diplomáticas que tenga por desenvolver. Entonces, cuando nosotros realmente abrazamos la identidad de Cristo, cuando realmente entendemos de que nos identificamos con Él, nosotros pasamos a ser sus representantes, pasamos a ser personas que se identifican con el modelo de vida que Él ha establecido y que Él nos ha dejado como un ejemplo a seguir. Además de ello, recordando lo que menciona Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos hace parte de un linaje escogido, nos hace parte de un sacerdocio real, que para muchos la idea está en que somos personas privilegiadas, somos personas destacadas, porque somos parte de un sacerdocio real. Y como que nos queremos quedar solamente con la parte de privilegio, de destacar en posición, pero no vemos quizás las responsabilidades que hay detrás. Cuando una persona representa a otra, representa a una entidad o representa a, a alguien más, asume una gran responsabilidad. Su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de tratar es una de las que más va a hablar por sí mismo, pero también que va a generar una representación. Entonces, si nosotros realmente abrazamos esta identidad que tenemos en Cristo y somos parte de ese sacerdocio real, no solamente gozamos de estos privilegios, sino que también nos hacemos responsables de dar a conocer el camino que Cristo ha trazado. Nos hacemos responsables a dar a conocer su santa y divina voluntad para la humanidad. Ahora, es una gran responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, muchas veces como que queremos huir un poco, como que el concepto de responsabilidad a veces se vuelve pesado, se hace como de mucho volumen para lo que quizás nosotros podemos asumir. Pero no contamos con el hecho de que Dios le brinda potencial a las personas, Dios capacita a las personas, le hace entender el potencial que realmente tienen. Lo hizo con Moisés, aun cuando él dudaba de sí mismo, de que no era una persona muy hábil de palabra, Dios le hace entender que lo escogió a él, que no tenía a otra persona en mente para que lo representara, sino que estaba pensando en él porque sabía el potencial que tenía y el alcance que iba a tener en el desarrollo del propósito que Dios había establecido. Entonces, por más de que nosotros muchas veces no nos veamos capaces de dar a conocer la voluntad de Dios, cuando no nos sintamos capaces de realmente reconocerlo o darlo a conocer, tenemos que convencernos de que es Cristo quien nos capacita, porque más allá de que ahora nos identificamos con Él, también pasamos a ser de su propiedad. Es allí donde también tenemos que estar muy conscientes de que pasamos a ser propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida deja de ser nuestra vida, aunque en definitiva nunca es nuestra vida, siempre ha sido de Él y siempre será de Él. Pero en definitiva, eso nos da un sentido de pertenencia, eso nos da un sentido de inclusión. Por ello que cuando aceptamos a nuestro Señor en nuestro corazón y procedemos a la obediencia al Evangelio, por medio del bautismo, es que somos incluidos a esta gran familia que hoy en día representamos todos los que estamos acá. Entonces,
Judas nos hace ver a través de estas simples palabras de que identificarnos como siervos de Cristo también nos hace ver que somos santificados en Dios el Padre y es justamente Cristo quien nos guarda y nos cuida. Entonces, eso como un primer punto. Como un segundo punto, podemos destacar lo siguiente, y es el hecho de que ahora nosotros, habiendo aceptado esta nueva identidad, ahora nosotros siendo partícipes de esta gran familia, de este gran grupo de personas que tienen un lazo en común, ahora para nosotros viene la parte de las responsabilidades. Más allá de que queramos huir a ellas o tratar de desentendernos, siempre llega un punto en la vida de cada cristiano en donde se hace muy evidente el hecho de que tiene que contender ardientemente por la fe. ¿Cuál era la problemática principal de la que Judas quería tratar a través de esta carta? El hecho de que se habían inmiscuido en la iglesia personas que estaban hablando un mensaje diferente al que Cristo había enseñado. Estaban introduciendo muy sutilmente enseñanzas que no son precisamente de acuerdo a lo que Dios ha establecido para el hombre. Es así como para Judas es importante recalcar de que si bien la salvación es muy importante y es de lo que él realmente quiere hablar, pero en definitiva es más urgente e importante el hecho de que los cristianos puedan contender ardientemente por la fe. Ahora, hay que hacer una gran aclaración aquí en el medio, ¿sí? Una cosa es contender o defender fervientemente o ardientemente la fe y otra, pelear. Lamentablemente es una experiencia que he tratado muy de cerca en algunas ocasiones, en donde hablando con personas que se identifican con diferentes grupos religiosos y demás, eh, se llega a un punto en donde la conversación ya no es conversación, sino que se empieza a acalorar los ánimos y entonces se empieza a discutir, se empieza a tratar de sacar por delante quién tiene la razón. Y no solamente el hecho de querer mostrar quién tiene la razón y quién tiene la verdad, sino también salen a relucir el ego, salen a relucir el orgullo y muchos otros defectos que en realidad no tienen que estar presentes en la vida de un cristiano. Entonces, contender ardientemente por la fe no tiene nada que ver con pelearse por la fe, porque muchos también en el nombre del Señor, a lo largo de la historia, han peleado para defender al Señor, cuando en realidad lo que estaban llevando a cabo eran fines y propósitos propios, beneficios para sí mismos, que comprendían el hacerse a diferentes bienes, a diferentes tierras y muchos otros propósitos que no tenían absolutamente nada que ver con la voluntad de Dios. Entonces, pelear es una cosa, contender ardientemente por la fe es otra. ¿Eso qué implica? Que para nosotros es importante defender la fe basados no en suposiciones, no en lo que a mí me parece, no en mi opinión, no en lo que yo creo que podría ser, sino basados en lo que realmente es, en la verdad, en las escrituras, en la voluntad que Dios nos ha dejado expresada para que nosotros podamos tener una dirección en la vida. Entonces, para el cristiano es importantísimo que al momento de defender la fe, de plantarse y defender la fe, tenga conocimiento de las escrituras. Y no solo que tenga conocimiento de las escrituras, sino que en su caminar como cristiano también tenga un avance en la madurez espiritual. Ahora, ¿son elementos excluyentes para que nosotros podamos defender la fe? En definitiva, no lo son, pero sí son de mucho valor y de mucha importancia. En algún momento nos vamos a ver en una posición en donde tengamos que hablar con personas que difieren de nuestro pensamiento, y no solo de nuestro pensamiento, sino de nuestra fe. Y es allí donde para nosotros va a ser importante poder hablar desde la perspectiva de las escrituras para dar a entender qué es realmente la verdad, cuál es el verdadero camino a seguir. Y también teniendo en cuenta de que esto pueda suceder dentro de las mismas congregaciones.
Hace rato escuché un comentario acerca de las divisiones, algo muy vago, eh, pero me hace pensar en la triste realidad que la Iglesia de Cristo ha vivido por muchos años y en diferentes lugares, las divisiones. Y las divisiones empiezan generalmente con un pensamiento distorsionado, con una voluntad decidida, pero a la vez con una intención diferente a la voluntad de Dios. Y es así como empieza con un hermano, con dos hermanos, empieza con pequeños grupos, se empiezan las murmuraciones, se empiezan diferentes clases de habladurías que con el tiempo llegan a ser tan grandes que generan justamente estas divisiones. Y lo que estaba pasando en aquel entonces era eso, que gente se había inmiscuido muy sutilmente y empezaban a proclamar un mensaje diferente al que los apóstoles y Jesucristo habían pronunciado. Entonces, primero, entender de que para nosotros es importante diferenciar la pelea de la verdadera contención por la fe, ¿sí? Es sumamente importante porque ahí entra también algo importantísimo a tener en cuenta y es que cuando nosotros contendemos por la fe, no lo hacemos porque nuestro orgullo y nuestro ego está en juego. Esa no tiene que ser nuestra motivación. Nuestra verdadera motivación para que nosotros podamos contender verdaderamente por la fe está en el hecho de que nuestro amor por Dios es grande, pero también lo es por nuestro prójimo, porque nos interesamos por él, porque queremos que conozca la verdad y esa verdad lo haga libre, tal como menciona el apóstol Juan. Entonces, si yo voy a tener una posición más pendenciera, más de pelea, más de bronca, y no realmente lo hago motivado desde el amor que le tengo a Dios y el amor que puedo tener por mi prójimo, entonces estoy desviándome del camino, la perspectiva se pierde. Por consiguiente, el propósito que Dios quiere para las personas se distorsiona. Y así podemos incurrir en una falta más allá de buscar el crecimiento de la iglesia en el mundo. Ahora, como un tercer punto, podemos destacar lo siguiente, de que hay caminos de perdición y hay uno, no varios, no dos, no tres, un solo camino que nos dirige hacia la vida eterna, ¿sí? ¿Por qué digo que hay varios caminos? Porque son muchas las opciones que surgen de nuestro corazón para desviarnos, son muchas las opciones que el mundo nos ofrece para que nos desviemos del camino correcto y son muchas las opciones que Satanás mismo se encarga de plantar enfrente de cada uno de nosotros para que podamos desviarnos y así no cumplir con el propósito que Dios ha puesto para nosotros. Y algunos de los ejemplos que pone Judas son muy puntuales. Él va a hablar acerca de aquellos incrédulos que fueron destruidos durante el éxodo del pueblo de Dios en Egipto. Va a mencionar acerca de aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se dieron a hacer su propia voluntad y ahora están reservados en prisiones eternas, en prisiones de oscuridad. Esto también lo tenemos como referencia en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Hace una similitud en cuanto a esta expresión. Ahora, no solo menciona a los ángeles que perdieron esta dignidad, sino también habla acerca del caso de Sodoma y Gomorra, que nosotros ya conocemos y hemos leído varias veces. Sabemos qué fue lo que pasó, sabemos qué nivel de corrupción había en el mundo de aquel entonces, o por lo menos en estas ciudades, y cuáles fueron las consecuencias que ellos tuvieron de parte de Dios, porque no siguieron su voluntad, porque aun cuando había un hombre justo que quería que ellos se salvaran, su perversión era tan grande que Dios no tuvo contemplación y tomó cartas en el asunto. Y eso hay que tenerlo también muy presente, que cuando Dios realmente muestra su determinación, no hay quien le haga cambiar de opinión. Él es firme en lo que hace, en lo que dice, en lo que promete. Y es así como Sodoma y Gomorra pasaron por una destrucción inminente.
pero también va a mencionar acerca de otros personajes que vemos a lo largo del Antiguo Testamento, como lo fueron Caín, Balaam y Coré, cada uno incurriendo en diferentes faltas o en diferentes clases de pecado que en definitiva irrumpen entre la relación de ellos con Dios. Y qué delicado es esto. Qué delicado es que nosotros perdamos el rumbo y a través del pecado nuestra relación con Dios se vea truncada. Porque eso es lo que pasó desde el principio de la creación. Cuando Adán y Eva fueron destituidos del Edén, fue el pecado el que generó esa grieta entre Dios y los hombres. Y Dios siempre queriendo que el hombre se acerque a Él, que el hombre reconozca quién es Él y le dé el lugar de preponderancia que le corresponde, pero el hombre siempre, siempre con su necedad, buscando ampliar esa grieta cada vez más. ¿Por qué? Porque simplemente quiere hacer su voluntad, porque le parece que sus caminos, que sus ideas son mejores de lo que Jehová propone, de lo que Dios en su infinita misericordia dispone para nosotros. Ahora, Proverbios 16 nos habla acerca de que Jehová tiene siempre una buena disposición, ¿sí? De que nosotros podemos depositar en Él nuestra confianza y de que todo lo que nosotros pidamos, Él puede concederlo siempre que nosotros confiemos en Él. Salmos 37 nos habla también al respecto. ¿Por qué entonces el hombre busca seguir su propio camino y no seguir el camino de Dios? ¿Qué es lo que hace que el hombre quiera llevar siempre la razón y no seguir la voluntad de Dios, entendiendo de que es su voluntad la que realmente importa? No que nosotros no podamos pensar, no que nosotros no podamos proponer. De hecho, justamente Proverbios habla acerca de que el hombre propone y Dios dispone. Dios quiere que nosotros tengamos esa disposición de confiarle nuestras peticiones, de confiarle nuestros deseos, nuestros anhelos. Inclusive nos brinda la facultad de poder proyectarnos, de poder pensar a futuro, siempre y cuando esto esté comprendido dentro de su voluntad, tal como lo menciona Santiago capítulo 4. Nosotros podemos pensar que el día de mañana podemos realizar diferentes actividades y no es un pecado proyectarnos o ver hacia el futuro. Lo que sí es pecado es que nosotros queramos hacer de nuestra vida lo que queramos sin tener en contemplación la voluntad de Dios. Ahora, Judas no solamente va a mencionar el caso de estos personajes, sino que también va a mostrar algunas definiciones que tiene para ellos. Definiciones que, por más de que para nosotros parezcan quizás un tanto inofensivas, pero en definitiva yo no quisiera tener una definición de parte de Dios como estas que se mencionan aquí. Manchas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones, cuando están reunidos, sentirse como una mancha o como popularmente se dice en varios países, ya no puedo decir solo en Colombia o solo en Argentina, sino en varios países, eh, la mosca en el café con leche, básicamente. Entonces, nadie quiere ser tachado como, o más bien quiere ser visto como una mancha, sino que por lo contrario queremos destacar de alguna manera. Ahora, siendo cristianos, nuestra labor realmente es la de destacar, el ser faroles de la luz de Cristo, no manchas, no representar oscuridad cuando debemos representar luz. Ahora, no solamente los define como manchas en los ágapes, sino también como nubes sin agua, es decir, que no tienen razón de ser, árboles otoñales que no tienen frutos, fieras ondas del mar que representan fiereza, representan violencia, pero que al momento de realmente funcionar para algo realmente útil no tienen una gran utilidad. Estrellas errantes que están condenadas a la oscuridad eterna. Yo no quisiera que el Señor, el día que establezca su juicio, me defina de tal manera. Yo no quiero que el Señor me reconozca a mí como un pecador impío, como hace alusión el texto de Judas, haciendo también referencia al escrito de Enoc. Murmuradores, querellosos, aduladores. Miren, esto ya es algo muy personal. Si hay algo que a mí realmente no me agrada, es que las personas sean aduladoras
porque sí, por querer agradar, por querer destacar de alguna manera. Con esta clase de adulaciones no se logra nada. En realidad lo hacen ver a uno más mal que bien. Entonces, si yo por lo menos no gusto de los aduladores o de que se me hable en ese tono de adulación, pues como menciona la regla de oro, yo quiero que hagan conmigo, o más bien, yo quiero o tengo que hacer con nosotros lo que quiero que hagan conmigo, pues yo me voy a dedicar a no ser un adulador, pero es algo con lo que también tenemos que lidiar. Entonces, definiciones como estas, en definitiva, ningún cristiano quisiera tener, ni de parte de Dios, ni de ninguna otra persona. Nadie quiere verse identificado de esta manera. Ahora, estamos hablando de que sí, hay varios caminos de perdición, hay varias elecciones que el hombre puede hacer para darle rienda suelta a sus propios deseos, pero también hay que entender de que hay un solo camino que nos dirige a la vida eterna, tal como lo menciona Juan capítulo 14, versículo 6, palabras mismas de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Yo no puedo pretender llegar a la presencia de Dios, a la presencia del Altísimo, si quiero transitar mi propio camino. Por más de que yo me identifique con Cristo, por más de que yo contienda por la fe y haga todo lo que el Señor quiere que yo haga, pero si yo hago un apartado o quiero tomar un atajo y seguir mi propio camino, porque creo que es más rápido, porque creo que es más fácil, porque creo que es más liviano, pues en definitiva ahí es donde me estoy equivocando y bastante. El camino que lleva al Padre es Jesucristo. Y por más de que Judas no está hablando específicamente de esto, hay una inferencia en el versículo 3 cuando habla acerca de su necesidad de escribir. Para él es una necesidad de escribir acerca de la salvación, esa salvación que viene por medio de Cristo, pero él cambia el trasfondo dada a la necesidad del momento en aquel lugar. Entonces, hay que tener muy en claro que hay caminos de perdición y hay un solo camino que nos puede dirigir hacia la vida eterna. Ahora, otro punto a considerar es que para nosotros, siendo cristianos, nos es importante perseverar en la senda marcada por Cristo. Él ya nos establece el parámetro principal. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cuando vemos esos yo soy que Jesús menciona durante el Evangelio de Juan, que Él es la puerta, que Él es el buen pastor, que Él es la vid, cuando Él hace alusión a todas estas figuras, no lo hace por hacerlo, no lo hace porque es una manera de llamar la atención, es porque realmente es importante, es porque es de destacar, es porque no hay otro camino, es Él el camino a la salvación, el camino hacia el Padre. Ahora, está bien, ya tenemos planteado cuál es el camino, ¿sí? Ya tenemos aquí muy en claro que es Cristo el camino que debemos transitar. Ahora, para transitar en este camino, para nosotros va a ser elemental tener una buena memoria de las palabras de Jesucristo, es decir, el conocimiento de su voluntad. Si nosotros ignoramos lo que Dios quiere para nosotros, pues es difícil seguir por el camino que Él ha establecido. Ahora, el perseverar no solamente implica conocer de las Escrituras, tal como lo mencionamos al momento de contender por la fe, sino que también para perseverar es importante tener algunas ideas bien definidas. Una de ellas es la constancia. Yo no puedo transitar el camino de Cristo si no tengo constancia, perdón. Yo no puedo seguir por el camino de Cristo si yo no tengo la disposición de mantenerme firme en mis convicciones. Y esa es otra cosa importante. Mi convicción en que Cristo es el verdadero camino tiene que estar bien cimentada, no tiene que ser variable, porque si no, entonces paso a ser justamente como una de las definiciones que hace anteriormente, una nube sin agua, una ola con fiereza golpeando a las rocas. Paso a ser variable. Si Cristo no tiene variabilidad, si Dios no tiene variabilidad,
sigue siendo el mismo de antes, sigue siendo el mismo ahora y seguirá siendo el mismo después, el cristiano debe tener la misma convicción. No puede estar pensando en que un día sí, un día no. El traje de cristiano no es algo que nosotros nos ponemos un día y nos lo quitamos en el otro. No es un traje que nosotros nos ponemos para interactuar con unos y nos quitamos para interactuar con otros. El cristianismo no es algo que nosotros quitamos y ponemos, es algo que vivimos. Y es algo que vivimos por convicción. Y a esa convicción hay que darle continuidad. Si nosotros decimos tener esa gran convicción, pero no nos mantenemos en el tiempo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Siempre recuerdo algunas conversaciones que tenía con uno de mis amigos con quienes estuve estudiando, y él siempre mencionaba algo así como, él se indignaba por cualquier cosa, y él siempre decía, no, ¿cómo es posible de que este hermano que lleva tantos años en la iglesia y se sigue definiendo como un hermanito débil en la fe? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que no ha crecido? Y se indignaba por un montón de cosas que él veía en la iglesia. Y lamentablemente es una realidad que en muchos lugares se vive, que hay hermanos que por más de que llevan no 1, no 2, no 5, no 10, sino 20, 30 años en la fe y siguen dando muestras de que todavía no han entendido mucho de lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. El cristiano debe ser una persona no solo de convicción, sino de continuidad. Si yo no tengo continuidad, en definitiva, ¿cómo puedo prevalecer en el camino? Va a ser más fácil que yo me termine desviando que realmente llegue a la meta final. Ahora, para mí también tiene que ser importante como cristiano el tener una motivación para perseverar en el camino. ¿Cuál es mi motivación? El amor hacia Dios. Sí, eso ya lo tenemos bien en claro. Mi motivación también es el entender que yo debo desenvolverme en amor en todo lo que haga. Sí, eso lo entiendo. Pero hay que entender que también hay implícitas dos grandes responsabilidades. Una de ellas es mi responsabilidad personal. Cuando yo entiendo que tengo esta responsabilidad personal, estoy entendiendo de que para mí es importante considerar de que yo como persona debo cumplir con ciertos deberes, con ciertas obligaciones, y no precisamente que tienen que ver con Dios o con las demás personas, sino conmigo mismo. Porque no por nada Jesús nos dice que debemos amarnos a nosotros, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor debe tener diferentes direcciones y una de esas direcciones apunta hacia nosotros mismos. Si yo no tengo amor por mí mismo, si yo no tengo una buena valoración de quién soy y de cómo soy, entonces para mí también va a ser difícil perseverar en el camino de Cristo. Porque Él me insta, Él me llama a que yo realmente entienda que soy importante para Él. Me ha hecho el objeto de su amor, me ha creado no porque no tenía nada que hacer, no porque estaba aburrido. Dios me ha creado porque considera que yo soy importante para Él, para su creación, que soy importante en muchas formas. Y no para que yo me vanaglorie, sino para que yo le dé gloria a Dios, sino para que yo entienda de que Él me ama y de que yo soy importante de muchas formas. Pero yo tengo que convencerme de eso. No solamente es algo de lo que me tengan que convencer los demás, yo tengo que trabajar en eso. El autoestima es un factor fundamental para la vida del cristiano. Ahora, también es importante entender que nuestra responsabilidad en el amor apunta hacia nuestro prójimo. Yo no puedo simplemente pretender seguir por el camino de Cristo y seguir solo. Miren, uno de los pasajes que a mí realmente más me gusta de la Biblia, que realmente puedo decir de los que más me llama la atención y siempre me gustó leer, fue lo que menciona justamente el 20-21. En algunas versiones está como 20 y 21, en otros está junto. No es la importancia, sino que lo que dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo
para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. ¿Eso qué me da a entender a mí? Sí, yo tengo que velar porque esta edificación en la fe sea efectiva. Eso también implica que yo me dedique a la oración, que yo me conserve en el amor de Dios y que yo espere la misericordia del Señor. Pero también está adjuntando lo que dicen los versículos 22 y 23. Y yo no me puedo olvidar de eso. Así como tengo que pensar por mí y amarme a mí, también tengo que amar a mi prójimo y pensar por mi prójimo y entender que la salvación es un objetivo no solo personal, sino colectivo. Miren, otra de las cosas que a mí no me gustan, lo he escuchado muchas veces y realmente estoy en una campaña en contra de que se manifiesten tales palabras. La salvación es personal. Eso ya lo entendemos, eso es algo que está implícito, ¿sí? Porque en definitiva, cada uno debe velar por su salvación, pero yo no puedo valerme de estas palabras para desentenderme de mi prójimo. Yo no puedo mostrarme como un cristiano indiferente, porque sería totalmente incongruente a la verdad de Cristo. Jesús se preocupó, o más bien se ocupó de aquellos que estaban en una posición de perdición, que estaban apuntándose hacia un abismo. Él no fue a buscar precisamente a aquellos que se veían bien, que tenían una buena posición social, que eran como, estaban como en el top de la sociedad de aquel entonces, sino que él buscó a aquellos que realmente lo necesitaban, aquellos que estaban enfermos, física y espiritualmente, aquellos que estaban incurriendo en pecado. Él fue a buscar a esas personas. Jesús nunca mostró ni un poquito de indiferencia para nadie. Y siempre que lo buscaban, siempre que acudían a él siempre tenía una respuesta, él siempre tenía algo que hacer o algo que decir para que esa persona pudiese solventar la situación que estaba afrontando. Nosotros debemos tener el mismo espíritu, debemos tener la misma actitud, no velar solamente por nuestra salvación, porque la salvación es personal. No, la salvación de hecho es personal, pero es algo que logramos como colectividad. Yo tengo que pensar por el otro. Yo tengo que realmente demostrar el amor que tengo a Dios, amándome a mí mismo, pero amando a mi prójimo. No puedo dejarlo que se queme en las llamas del infierno cuando yo puedo hacer algo ahora para que Dios lo conserve. Yo no puedo desentenderme de esta situación y tengo que entender que es otra de las responsabilidades que yo asumo siendo cristiano. Y como último punto, ya para ir finalizando y para no agobiarlos demasiado, debemos siempre glorificar a Dios y reconocer el lugar que a Él le corresponde. Salmos 8 nos habla acerca de la condición del ser humano, de cómo Dios ha considerado al ser humano y la importancia que le ha dado. Inclusive hace algunas definiciones como que lo ha creado poco menor a los ángeles. Y eso ya nos da a entender de que somos una creación importante. Nos ha puesto como en la cima de la creación, ¿sí? De hecho, hace que nosotros seamos quienes nos señoreemos sobre toda la creación. Eso ya nos da a nosotros una posición de mucha relevancia. El ego también nos da una posición de mucha relevancia. El egocentrismo, el orgullo, la vanidad. Y hay que diferenciar muy bien entre lo que son virtudes y lo que son defectos. Nosotros no podemos, por el hecho de que Dios nos hace el objeto de su amor, nos hace personas importantes en la creación, nosotros no podemos pensar que somos el centro de absolutamente todo. Nosotros no podemos pensar de que somos inclusive más importantes que Dios. Lamentablemente, en el mundo hay pensamientos generalizados respecto a que Dios es una construcción social para manipular a las masas. Dios es un concepto abstracto que el hombre ha creado en el tiempo para tener una forma de subyugar unos a otros. Y no se trata de eso.
El hombre pretende ponerse en el lugar que no le corresponde, cuando en definitiva Dios es lo más importante, es el más importante. Dios tiene que estar siempre ahí, arriba, arriba, no acá debajo y no tampoco a la par. Yo no puedo ponerme en una posición en donde quiera tratar de tú a Dios. Dios ese privilegio se lo brindó a ciertas personas y aún así, cada uno de ellos, por más de que tuvo el privilegio de estar ahí pegado con Dios, ahí cerquita de él, no se tomó atribuciones que no le correspondían. Moisés, con toda la humildad que lo caracterizaba, tuvo siempre a bien reconocer la posición de Dios, más allá de que él lo consideraba alguien de mucha importancia. Si Moisés tenía tal capacidad, ¿quiénes somos nosotros para pretender pensar que somos más importantes que Dios? ¿Qué nos hace a nosotros más valerosos que Él? ¿Qué nos hace que nosotros pensemos que somos el centro del universo? Somos la parte quizás más importante de la creación, pero no somos el centro del universo. Dios es lo más importante, es el más importante. Y es por ello que Judas hace esta distinción. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Si un apóstol, si un discípulo como lo era Judas, que interactuó con Jesús, que tenía, por así notarlo, un lugar de privilegio, por la cercanía que tenía con él, por la familiaridad que tenía con él, si él tiene la capacidad de reconocer a Dios a este nivel, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué desubicarnos y pensar que somos más? Dios es el único que merece la gloria, la honra, el poder, el imperio, el reconocimiento, el honor, todo lo que queramos imaginarnos respecto a una distinción o a un reconocimiento especial. Él es nuestro creador. Él es no solo nuestro creador, sino nuestro salvador. Él nos está brindando la oportunidad de no vivir una eternidad de condenación, sino una vida eterna a su lado. Él tiene misericordia, tiene gracia. Dios tiene la potestad de hacer lo que Él quiera. Y si Él hubiese querido deshacer toda la creación y volver y comenzar de nuevo, lo hubiese hecho. Pero entendemos de que por el amor tan grande que nos tiene, no obró de esa manera. Y por más de que a veces parezca como que el plan de salvación es el plan B, como el plan de rescate, bueno, sí es el plan de rescate, pero siempre fue el plan principal de Dios. Y Él lo pensó desde antes de la creación del mundo. Él está desde antes de que todo existiera. Él es preexistente. Él no tiene un principio, no tiene un final. Él tiene tantos atributos que nosotros no tenemos. ¿Por qué pensar que somos más importantes que Él? ¿Quiénes somos nosotros? Él nos creó, a Él nos debemos, nuestra vida depende de Él y a Él hay que reconocerlo, hay que ponerlo en el lugar de preponderancia, de importancia. Él tiene que estar por encima de cada cosa que nosotros pensemos, que hagamos, que pretendamos hacer. Nuestra posición siempre va a estar debajo de Dios, no al revés. Nosotros somos su creación, no es Él la creación o el producto de nuestra imaginación. Él es real. Y por más de que no sea tangible ahora, pero sí está presente. Y todo lo que Él ha creado sí es tangible. Y en todo lo que vemos y en todo lo que podemos tocar, podemos darnos cuenta de que Él existe, de que Él es real, de que no es un cuento de hadas, ni es una fábula que nos cuentan desde que somos niños. Dios es real y a Él hay que darle relevancia. Y para nosotros tiene que ser importante sentar el hecho de que la prioridad siempre va a ser Dios. Más allá de que para nosotros haya cosas importantes en nuestra vida, los estudios, la familia, el trabajo, las amistades, la iglesia, más allá de que haya personas y elementos importantes en nuestra vida, siempre nuestra prioridad debe ser el reconocer a nuestro Dios, el seguir su voluntad y ponerlo en primer lugar. Esa es
más importante misión y nuestro desafío de todos los días. Que no se nos olvide que Él es Dios, no nosotros. Y eso es una de las cosas que también Judas quiere que nosotros tengamos presente. Que recordemos siempre que Él merece la gloria y la honra por siempre. Hermanos, yo les agradezco muchísimo por su atención. Gracias por este espacio. Espero que todo esto que se ha mencionado esta noche nos sirva para que podamos no solamente reflexionar, sino concientizarnos acerca de la posición que nosotros tenemos respecto a Dios, pero también recordando todas estas pautas que nos menciona Judas, que nunca menospreciemos cartas así de pequeñas como estas, que pueden tener un contenido realmente invaluable. Nunca demos por sentado que Dios nos ama. Siempre pensemos de que el amor de Dios es constante y siempre recordémoslo y siempre obremos pensando en su amor, pensando en las disposiciones buenas que Él tiene para nosotros. No nos dejemos llevar por vanas ideas, por habladurías. No tratemos de seguir nuestros propios caminos. Sigamos el camino que representa a Cristo, el camino de la salvación. Y tengamos continuidad, tengamos firmeza en nuestras convicciones. Sigamos adelante, seamos constantes. Por más de que a veces parezca difícil o que la situación se torne un poco complicada, pero no hay situación con la que Dios no pueda lidiar. No todo tiene que depender de nosotros, no todo tiene que ser a base de nuestros esfuerzos. Para eso está nuestro Dios que está acompañándonos día tras día y está a nuestro lado y está dentro nuestro, siendo el Espíritu Santo quien nos guía y nos protege. Así que espero que estas palabras hayan servido para que podamos reflexionar y que así podamos seguir creciendo en este caminar como cristianos. Que el Señor les bendiga. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que hoy declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre.